Prestosos, prestosas, ¿cómo estáis? Nosotros encantados de volver a Villaviciosa, esta villa maliaya que encierra tantos secretos de Asturias, como por ejemplo la presencia en 1517 del emperador Carlos I de España y V de Alemania en esta preciosa casa gótica que es la Oficina de Turismo y que encierra una de las sorpresas y de las magias que tenemos aquí en Asturias, el azabache. Esta semana pasada se han conocido todos sus detalles en una magnífica exposición. Hablaremos de ella. En esta pasada Semana Santa se celebró aquí el certamen dedicado a Eliseo Nicolás, un gran artista praviano, vinculado a diversas disciplinas artísticas y gran maestro zabachero, fallecido algunos años. Es el 9º certamen que aquí los maliayos celebran con gran cariño. Secretos de Asturias está absolutamente encantado. Estamos encantados de estar aquí con estas vitrinas, con esta exhibición maravillosa de piezas, de esculturas, de joyas, de esa materia tan especial de la cual la presidenta de la Asociación de Azabache Jurásico de Villaviciosa, María Pérez, nos va a descifrar todos sus secretos. Y además es que Caja Rural es arte y parte, ¿no?, en esta exposición y en esta exhibición. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos al lado de lo que es la matriz, ¿no?, el azabache en bruto, podemos decir, ¿no? Efectivamente, sí. Mira, aquí tenemos... Déjame tocarlo, qué emoción. Porque hay que decir a todos nuestros amigos de Secretos de Asturias que el azabache de Asturias, aunque ellos lo saben, es el segundo mejor del mundo. No sé si no el mejor. A ver. Bueno, vamos a ver. Es una rareza geológica. En el mundo podemos encontrar muy pocos yacimientos que contienen azabache porque necesitamos unas condiciones muy concretas para que se forme. Por eso os digo que es una rareza geológica. Y el de Asturias es uno de ellos. No quiere decir que sea mejor ni peor. Es diferente, pero comparte con todos ellos una serie de características que los hacen únicos. Estoy fascinada, se me han ido los ojos nada más entrar. El toisón de oro que llevaba Carlos I de España y V de Alemania, que durmió en esta casa y que hicisteis aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, todavía nos queda la mitad del collar por hacer, pero bueno, vamos por partes porque son piezas grandes y nos cuesta. Con el vellocino de oro. Oye, ¿qué necesita el azabache o qué necesitó? Porque ya no hay azabache en el mundo, ¿no? Sí, sí que lo hay, pero no tenemos acceso. Ya. Para que se forme el azabache hacen falta 4 condiciones. Una, la época jurásica. Sí. Otra, madera de protopináceas o araucariáceas jurásicas. Tercera, el agua. Y cuarta, el petróleo. Sin alguna de estas 4 no se forma el azabache, es otra cosa. Secreto prestoso de Secretos de Asturias, ¿qué son? Cuéntanos. Son los anillos de crecimiento del árbol y por ello sabemos que en el Jurásico no había estaciones porque son todos iguales. Fascinada me hallo ante esta vitrina de joyas victorianas. María, cuéntame, por favor, cuéntanos. Bueno, pues esto en principio es azabache inglés de Whitby, sí. pero los ingleses compraron minas aquí. Al ser un material tan escaso, para no esquilmar lo suyo, compraron minas aquí y lo exportaban hacia allá por toneladas. Fíjate, que a lo mejor hasta este asturiano y ellos decían que era de allí. Pues muy probablemente. Menudas piezas, qué gran calidad, qué gran tamaño y qué gran calidad la talla y la decoración. Vamos a seguir viendo más joyas y más curiosidades por aquí. Estos son pendientes, ¿no? Son pequeños pendientes, chiquitos. Abrecartas, una brújula. Son joyas de luto, pero de lujo también, porque eran piezas muy especiales para gente que se las podía permitir. Una de las piezas más típicas de Asturias es la cigua, ¿no? ¿Tú la llamas así, María, la cigua? Sí, aquí llamas cigua. La cigua. Otros dicen manita, que es donde un poco para proteger del mal de ojo, de las malas vibraciones. Yo tengo una pequeñita aquí. Y entonces, con esta cigua vamos a hacer la prueba de la autenticidad del azabache. Efectivamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es un test que desarrollamos aquí. Vamos a sacar unos papelitos. Que son papelitos normales. Es papelito tipo rollo de cocina, un papel ligero, ¿vale? Hay que sacarlo fuera de la caja porque esto funciona porque el azabache es triboeléctrico. Al tener un componente de petróleo en su formación, pues se carga con electricidad estática y eso es lo que vamos a comprobar. Vamos allá. Hay que sacarlos de la caja porque la caja es de plástico y también se carga con electricidad estática. Esto es goma eva. Vamos a frotar con ganas. Hombre, ahora va a ser auténtico, porque si María
que es la presidenta. Atención, atención. Esto es importante, hay que esperar unos minutos, vale. unos segundos, Vale. a ver si se carga con electricidad estática. Si atrae los papeles, es, y si no, no es. No es. No es auténtico. Esto no. ¿Qué hacemos? Vamos a por la, Vamos a por la que vale. A por la buena. Venga, vamos allá. Goma Eva, que es goma como de borrar, ¿puede ser? No, se usa ahora para manualidades. Es lo bien. que se pega debajo de las sillas para no rayar el suelo. Qué poco puesta estoy. Vamos. Esta espera es muy importante. ¿eh? Ujú. Y después, pues vamos. ¿Y veis cómo los atrae? ¿Ves cómo suben solos? Ay, así, es verdad. Anda. Esto es lo que tiene que hacer el azabache de verdad. María, tú eres azabachera, ¿por qué? Por tradición familiar. Tenéis varios paneles en los que hacéis homenaje a gentes que, bueno, pues hay una señora Marina que ha sido pulidora, Paco, también está aquí Néstor Costales, que es tu maestro, ¿no? Néstor es el culpable de que yo sea azabachera. No es mi maestro porque él decía que no enseñaba a nadie, que cada uno tenía que aprender a su manera. ¿Cuánto Y tiempo así, llevas en esto? Pues casi 30 años. Y estas joyas son de él, ¿no? Sí, estas son hechas por él. Bien pulidas, bien brillantes, la cigua. La cigua no puede faltar. ¿Tú qué piensas sobre la cigua? Bueno, pues la cigua es un amuleto que viene de muy atrás. La historia que tenemos sobre ella está bastante distorsionada. Pero, a ver, ¿las malas energías nos protege? ¿Tú qué crees? Eso dicen. Gracias, porque Canal Prestoso y Secretos de Asturias te lo agradeceremos. Es de valor incalculable. Sí que lo es. María Pérez, presidenta de la Asociación de Azabacheros, ¿no? O de Azabache, ¿no? Azabache Jurásico. Jurásico en Villaviciosa, donde pueden pasar las gentes que nos están viendo, nuestros prestosos, a comprobar que sus piezas son auténticas y bueno, pues a ver piezas auténticas. A ver, Pueden pasar por la sede de la asociación, que está en la calle Balbín Busto 13, en Villaviciosa. Ahí les atenderemos con mucho gusto y les enseñamos todo sobre el azabache. Yo sé que sí. Fíjense qué regalos obtenemos en nuestros Secretos de Asturias. Nos encontramos el martes, prestosos, ya sabéis, en el canal Prestoso. Suscribiros, hacer comentarios, nos hace mucha ilusión. Gracias, María, Gracias. Adiós.